Nuestro tema de hoy se llama Reverdece en el desierto. Vamos a hablar un poquito de que en la vida natural existen diferentes tipos de desiertos. Hay desiertos subtropicales, como vemos en esta imagen, que están ubicados cerca del Ecuador y los trópicos. Estos se caracterizan por las altas temperaturas y bajas precipitaciones. Este es un ejemplo del desierto que está en Sara, el desierto y en el desierto de Sonora. Otro tipo de desierto es el costero. Está localizado en las costas occidentales de los continentes, cerca de los trópicos. A pesar de estar cerca del agua, tiene muchas bajas precipitaciones debido a la acción de los vientos que transportan la humedad hacia el mar. Este es otro tipo de desierto. También hay desiertos polares. Estos se encuentran en las regiones polares y se caracterizan por temperaturas extremadamente frías y bajas precipitaciones, como por ejemplo la Antártida y el Ártico. El otro tipo de desierto es el semiárido. Presenta menos sequía que los desiertos tropicales, con más precipitaciones y veranos calurosos e inviernos fríos. También tenemos los desiertos fríos, que se encuentran en latitudes más altas o zonas montañosas, con inviernos largos y fríos, como el desierto de Gobi. Tenemos desiertos de sombra de lluvia. Se forman a sotavento de las montañas, donde las nubes húmedas pierden su humedad al subir y no pueden llegar a la zona protegida. Otro desierto son los desiertos arenosos, dominados por dunas de arena, creadas por la acción del viento. Otro desierto es el rocoso, con terrenos compuestos por rocas y guijarros. Así como existen diferentes tipos de desiertos, y lo vimos hace un rato en las imágenes, en nuestra vida natural, también existen diferentes tipos de desiertos en la vida espiritual. Y así como vemos ese tipo de desiertos, algunos muy secos, otros más o menos, otros pues no tan fuertes, pero van variando. También en nuestra vida espiritual hay ese tipo de desiertos espirituales. Vamos a ver el primer desierto espiritual, que es la duda. Este tipo de desierto surge cuando se cuestionan las creencias, los valores o los propósitos de vida. Es un espacio de incertidumbre donde se pueden experimentar emociones como la confusión, la angustia o la pérdida de dirección. Este es un desierto de duda. Otro desierto es el desierto de la soledad. La soledad, sea física o emocional, puede convertirse en un desierto espiritual si se vive como un aislamiento sin sentido o como una falta de conexión con los demás. ¿Cuántas veces nosotros vemos personas que se aíslan o personas que ya no tienen el deseo o el ánimo de poder convivir y se encierran en sus cuartos, habitaciones? Lo podemos ver también con niños, incluso aunque sus padres estén ahí, suelen ellos tener ese tipo de desierto, un desierto de soledad. Hay otro tipo de desierto, que es el desierto de la pérdida de significado. Cuando se experimenta una falta de propósito, una sensación de vacío existencial o una pérdida de sentido en la vida, se puede sentir un desierto espiritual, tal y como lo vemos en estas imágenes. La mujer está totalmente, ¿sí?, en sentimientos, tocando su ventana y pensando. Otro está perdiendo el sentido de la vida, el sentido del camino por donde él va. Y hay otra mujer que se siente muy agobiada,
por la misma situación de la pérdida. Hay otro desierto que es la tentación. Este tipo de desierto puede surgir cuando se enfrenta a la tentación del pecado, la falta de disciplina o el deseo de huir de la realidad. Ahí está la tentación y la podemos ver cuando una persona toma, fuma, o no nada más es que tenga vicios. También un vicio es la adicción al refresco, la adicción, por ejemplo, al comer demasiado, como la bulimia, y otros tipos de situaciones, ¿no? Que se van generando y que nos producen una tentación. Otro desierto es la enfermedad. Este sufrimiento físico de la enfermedad o discapacidad también puede crear un desierto espiritual. Si se vive como una prueba abrumadora o si se dificulta la conexión con lo trascendente. Muchas veces cuando la gente se enferma, en lugar de ser positiva, es todo lo contrario, se vuelve negativa y empieza a decir que pues se siente muy mal, que no puede, que le duele esto, que le duele el otro. En lugar de evadir esos pensamientos, van a llegar a su interior de su cerebro y el cerebro va a mandar la información al cuerpo y entonces el cuerpo se va a sentir cada vez más mal. Otras gentes cuando llegan a tener tipos de enfermedades demasiado fuertes, empiezan a quejarse de, de lo que les está pasando, incluso se molestan con Dios. Aquí podemos ver a un varón diciéndole al Señor, pues, ¿qué pasa, no? Entonces, hay diferentes tipos de desierto y todos los desiertos que nosotros pasamos en la vida son diferentes. Otro desierto es el desierto de la frustración. Las metas no cumplidas, los sueños rotos o la sensación de no avanzar pueden generar un desierto espiritual de frustración que intenta salir adelante, tiene planes, tiene proyectos y no le salen y se frustra. Entonces, esa frustración produce un desánimo en la vida, incluso en los niños. Cuando los niños no pueden hacer determinada tarea, cuando los niños están, mm, de alguna manera están siendo, este, afectados por el desánimo, podemos ver cómo el niño se frustra. Otro desierto es el desierto de la apatía. La falta de interés, la indiferencia o la falta de motivación para buscar el sentido de la vida puede llevar a un desierto espiritual de la apatía. Vemos que hay veces en que jóvenes o personas no pueden levantarse, no quieren este, hacer determinadas cosas, les cuesta trabajo porque tienen una falta de motivación, porque hay algo que en su corazón no ha sido sanado y que eso les está impidiendo poder salir adelante. En resumen, el desierto espiritual no es un lugar físico, sino una experiencia interior que puede ser desafiante, pero también una oportunidad para crecer y encontrarse con lo trascendente. Hay momentos oscuros en nuestra vida que podemos catalogar como desiertos espirituales. Los desiertos son lugares áridos caracterizados por la ausencia de vida. La imagen bíblica de los desiertos se presenta como un lugar de soledad. Por ejemplo, en el desierto Jesús pasó hambre y sufrió los ataques de Satanás. Esto era necesario que nuestro Dios Señor Jesucristo estuviera allí antes de comenzar su ministerio al público. Muchas veces Dios nos permite atravesar tiempos difíciles donde nos da herramientas útiles para la vida cristiana.
Mateo 4, del 1 al 11, habla de que Jesús es puesto a prueba. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Muchas veces nosotros en nuestro desierto hablamos palabras de nosotros mismos. Muchas veces nosotros, en lugar de tomar las herramientas, las armas que Dios nos ha dado, no usamos la palabra. Vamos con el hermano, con la hermana, amigos, no sé, familiares, y le contamos nuestra situación. Pero realmente, como hemos visto, nosotros estamos en batallas continuas porque estamos en una guerra y hasta que Cristo no venga por nosotros, esa guerra no termina. Las batallas van a continuar porque el hombre, el mismo hombre, tiene que crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestras batallas van a continuar y van a seguir. Aquí la pregunta es, ¿estás hablando de toda palabra que dice Dios? ¿Tu boca está soltando la palabra de Dios, que es el pan de vida? Muchas veces el desierto es enviado por Dios. Cuando estamos pasando por un desierto, no debemos pensar que estamos pagando un pecado. Esto se piensa porque tenemos una mente caída. Si bien es cierto que cometemos errores en toma de decisiones, también es cierto que por encima de todo está la obra de Dios sobre nosotros. Es el propósito. Y en este sentido, los desiertos llegan por su voluntad soberana. Y si fuera una prueba por haber cometido pecado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y que Dios nos fortalezca y restaure, recuperando nuestra relación con Dios. Debemos confiar en esos momentos en su soberanía, pues conoce Él el propósito de habernos traído hasta el valle de sombra. Dios tiene planes y propósitos para cada uno. Esos planes y propósitos, dice la palabra, que se van a cumplir en nosotros. Entonces, cuando nosotros pasamos por un desierto, no debemos, no debemos de, de ofuscarnos, no debemos de desanimarnos, sino debemos de tener la fortaleza y la valentía de enfrentarlo y asimismo superar todos los obstáculos que estemos pasando en ese desierto. Porque ese desierto nos va a ayudar a crecer. Job 2:10 dice así, todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. En otra traducción, en lugar de quejarte, pregúntale a Dios qué lección quieres que aprenda de esta situación. Muchas veces nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero debemos preguntarle a Dios qué quiere enseñarnos, porque a veces somos como el pueblo de Israel, 40 días, 40 noches para llegar a donde tenían que llegar, lo pudiendo haber llegado en 1 o 2 días, llegaron muchísimo después. Entonces, así a veces somos nosotros. Necesitamos tener una relación más íntima con Dios. El desierto no es porque Dios nos abandone. A veces sentimos que nuestros problemas, nuestras situaciones, por el desierto que estamos pasando, sentimos que Dios no nos oye, no nos escucha. Pero no es eso. Él está mirando qué es lo que vamos a hacer.
cómo vamos a reaccionar. Pero siempre Él está ahí, pendiente de cada uno de nosotros, para extendernos la mano cuando sea el momento oportuno. A pesar de que los desiertos son momentos sombríos, difíciles, y por lo mismo del ruido y la falta de silencio en nuestra alma, es decir, dominio propio para callar lo que hay dentro de nosotros, y no nos deja escuchar la voz de Dios, es que debemos creer que Dios está con nosotros en todo momento. Es decir, su presencia está con nosotros en cada dificultad, en cada desierto que estemos pasando, en cada momento. Sea cual sea el desierto, el Señor está ahí. Aunque sientamos que Él no nos responde en ese momento, pero Él está actuando, Él está obrando y debemos creer. Salmos 23:4, NBI, dice así: aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu bastón me reconfortan. Aún en las dificultades, el Señor nos reconforta y también nos da palabra de salida, palabra de fuerza, palabra de victoria. Salmo 139 del 7 al 12, nueva traducción viviente. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría despedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Dios nos ve y nos conoce y sabe por lo que estamos pasando, pero también sabe hasta dónde podemos resistir. Si nosotros no pasamos por esos desiertos, por esas pruebas, nunca vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro carácter, porque Dios trata con nuestro carácter. Debemos alegrarnos, debemos bendecir el nombre del Señor, debemos alabarle cuando estamos pasando esos desiertos y no quejarnos, sino darle gracias, levantar nuestras manos y decirle: tú sabes lo que estás haciendo en mí, Señor. Solo dame la sabiduría, la inteligencia para poder salir de esto. Revélame qué quieres que aprenda. Muchas veces nos pasa lo que a Pedro en Mateo 14, del 19 al 31. Nos desenfocamos de Jesús y nos enfocamos en las circunstancias y la situación de nuestro desierto. Cuando Pedro quiso caminar en el agua, él pudo caminar sobre el agua por un tiempo porque estaba mirando a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él bajó la mirada, se distrajo, en ese momento se desenfocó del que tiene la gloria y la honra. Y entonces fue cuando él empezó a sumergirse en el agua. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos desenfocamos de la alabanza, de la adoración, de su palabra, de su oración, de su amor por nosotros, de la confianza que nosotros debemos de tener en él, entonces vamos a hacer lo que le pasó a Pedro. Pero si nosotros nos mantenemos con la mirada puesta en el consumador de la fe, seguiremos avanzando y toda limitación se derribará en el nombre de Jesús. El desierto nos trae bien. Hechos 7:30 de HH dice así: por ejemplo, Moisés pasó 40 años en el desierto de Medián. Allí aprendió lecciones que luego aplicó para guiar a la nación de Israel por el mismo desierto los próximos 40 años. De manera similar, los desiertos espirituales traen experiencias que nos acercan más al Señor. Son momentos que Dios usa para formar nuestro carácter.
¿Por qué desierto estás pasando hoy? Recuerda que el Señor te va a pulir porque nosotros somos como diamantes en bruto y Él los pule y los hace finos, los hace elegantes, los hace hermosos. Romanos 8:28 de HH. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Otro tipo de desierto es el temporal. Debemos pensar que los desiertos no son para siempre y que debemos aprovecharlos para aprender lo que Dios quiere, que aprendamos según su propósito que tiene en nosotros para nuestro crecimiento espiritual y no desaprovecharlos en quejas, reclamos y pensamientos negativos. El desierto nos forma. La meta fundamental del cristiano es ser como Cristo. Efesios 4:13 BLP, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Y si nosotros no somos pasados por ese desierto, ¿cómo vamos a llegar a la estatura perfecta? Si Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Dios, fue pasado por el desierto, ¿quiénes somos nosotros para no pasar por el desierto? Si nuestro Padre eterno hizo pasar a su Hijo por el desierto para pulir su carácter, nosotros ¿quiénes somos para que Dios no pula nuestro carácter? Los desiertos son campos de entretenimiento y de entrenamiento, pues recordamos que somos soldados del reino de Dios y que así como nuestro Señor Jesucristo fue pasado por Dios en el desierto, siendo su hijo, para formar su carácter, cuanto más nosotros que tenemos que llegar a la estatura perfecta del Hijo de Dios, vamos a ser pasados por desiertos. Y esos desiertos nos van a hacer que nuestra forma de ser, de actuar, de hablar, de pensar, cambie. Y que nosotros podamos ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los amigos, en la vida de todo lo que nos rodea. El desierto es para la gloria de Dios. El apóstol Pablo enfatiza que cuando salimos de las tribulaciones a causa de la decisión de creer y confiar en Dios, sabemos que al final de todo le estaremos dando la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Cuántas veces salimos de una enfermedad y le agradecemos a Dios porque nos sanó? ¿Cuántas veces salimos de una crisis económica? Porque Dios proveyó. ¿Cuántas veces salimos de una cautividad porque Dios libertó? ¿Cuántas veces el Señor nos ayuda por amor a nosotros? Porque desde el momento en que nosotros somos sus hijos, tenemos la misericordia y la gracia del Señor sobre nosotros. Efesios 1:6 dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:14 dice así: que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos manda que rejuvenezcamos y nos dice lo siguiente, Job 14:9, LBLA. Al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. Cuando tú tienes plantas, cuando tú tienes un jardín, cuando tú tienes árboles, si tú no les echas agua, esos árboles se secan. Esos árboles se vuelven desiertos. Esos árboles se vuelven sequía. Pierden su color y pierden su vida. Porque el agua es muy importante para el hombre
para la naturaleza y para la vida animal. Génesis 1:20-21, nueva traducción viviente, dice así: Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Nosotros podemos ver que Dios es un Dios que produce cosas donde no las hay. Y quien está dentro de nosotros es el Dios de Israel, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham. Entonces Dios produce cosas desde nuestro interior. Aún y estando en el desierto, Él produce cosas para que nosotros podamos salir avantes, podamos salir victoriosos. Cuando hablamos de reverdecer, la palabra hebrea es parak, raíz primaria, que significa brotar como botón, que también significa florecer. En forma genérica, extender. Otros significados son brotar, fundir, original, producir, renuevo. Números 17:8, nueva traducción viviente. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. ¿Quién lo hizo florecer? ¿Quién hizo retoñar esa vara? Nuestro Padre, que habita dentro de nosotros, no fuera de nosotros. El poder está dentro de nosotros. El Señor quiere que nosotros salgamos de nuestros desiertos, pero quiere que usemos el poder de Dios, el poder de su palabra, nuestra fe, el creer. Él quiere que nosotros no estemos en un desierto tanto tiempo, pero a veces nos distraemos y estamos pensando en muchas otras cosas, menos en la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestra manera de actuar y tenemos que creer que el que vive y reina dentro de nosotros es el Dios Todopoderoso y que Él puede cambiar cualquier situación que esté ocasionando nuestro desierto. Job 14:8-9, NBB. Aunque sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco degenere, puede revivir y echar renuevos al contacto del agua como planta de vivero. Job 15:32, NBB. Antes que muera toda esa insignificancia, la saltará a la vista, porque todo lo que constituida su seguridad desaparecerá. La palabra hebrea ranán es una raíz que no se usa. Significa estar verde, verdor, por anal nuevo, figura, próspero, flor, fresco, frondoso, reverdecer, verde. La palabra hebrea dasha es una raíz primaria que significa brotar, producir, reverdecer. La palabra hebrea bitha significa confianza. Proverbios 11:28, RBC. El que confía en su riqueza caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Nosotros somos los justos. Nosotros somos los hijos del Dios Altísimo. Nosotros debemos reverdecer en el desierto.
en la enfermedad, en la economía, en cualquier situación, nosotros debemos reverdecer. Isaías 66:14 BLPH, al verlo, se alegrará su corazón, florecerán sus huesos como prado. Nosotros debemos florecer hasta nuestros huesos. Nuestro corazón siempre debe estar alegre, porque el que está con nosotros es el que nos defiende y es más grande que todo lo que hay en la tierra y que el que está en la tierra. Ezequiel 7:10 NBI dice así: ya llegó el día, ya está aquí, tu destino está decidido. Florece el juicio, germina el orgullo. Ezequiel 17:24 NTV, todos los árboles sabrán que soy yo, el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Nosotros somos sus árboles, porque Él plantó la semilla en nosotros y nosotros somos sus árboles. Y cuando empezamos somos pequeños, pero conforme nos vamos metiendo en la palabra del Señor, nos vamos haciendo árboles más grandes. Y el Señor nos va puliendo para que podamos vernos como Él quiere. La palabra desierto es una palabra hebrea, cajarabá, desierto. ¿Qué significa secar? Tierra, lugar seco. La palabra hebrea, cajarabón, que significa ardiente calor, sequedad, sequía. Palabra hebrea, cajarer, que significa árido, sequedad. Palabra hebrea, tesimaón, que significa desierto, sed, sequedad, tierra seca. Isaías 44, del 1 al 5, nueva traducción viviente, dice así: ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. Nosotros somos los elegidos de Dios, por eso estamos aquí, porque Él nos eligió, no nosotros a Él nos eligió a nosotros. El Señor que te hizo y que te ayuda dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Hoy el Señor te dice: no tengas miedo. Tú eres mi amado, yo te escogí a ti, tú eres mi siervo, tú eres mi elegido. Yo te ayudo. En tu desierto yo te ayudo. Y también nos dice: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Sabemos que el agua significa, sabemos que el agua significa vida. ¿Y quién se movía sobre el agua? ¿Quién se mueve sobre el agua? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve sobre el agua. Por eso nosotros somos 75% de agua. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y Él se mueve dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo: yo le pertenezco al Señor. Otros dirán: soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en su mano y tomarán para sí el nombre de Israel.
Dios nos ha dado tan grandes bendiciones. Y en todos los sequedales que nosotros pasemos, en todos los desiertos que nosotros estemos pasando, Él va a derramar de su espíritu. Él va a derramar de sus aguas y va a convertir la sequedad en una tierra de abundante agua, en una tierra fructífera. Hay cosas que sin el agua jamás podrán reverdecer, porque el símbolo espiritual del agua es el Espíritu Santo. Juan 3:5, PDT. Te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder vencer nuestros desiertos, para poder reverdecer, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el agua del Espíritu se mueva dentro de nosotros. Juan 3:5, PDT. Te digo la verdad, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Está muy claro. Efesios 5:26, nueva traducción viviente, dice así: a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios es nuestro escudo, la palabra de Dios es nuestra fortaleza, pero la palabra de Dios es una espada de doble filo que tenemos que tenerla en la boca para deshacer con la palabra de Dios toda obra del enemigo, toda obra de enfermedad, toda obra que se esté levantando en este momento. Isaías 12:3, nueva traducción viviente. Con alegría ustedes beberán abundantemente de la fuente de la salvación. Nosotros tenemos el privilegio de que aunque estemos en desiertos, aunque estemos en situaciones difíciles, sea cual sea, podemos beber de esa fuente, porque esa fuente está dentro de nosotros. Juan 4:13-14, PDT. Él le contestó: todos los que tomen de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. El agua que le daré brotará dentro de él como un manantial que da vida eterna. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entra a morar el Espíritu Santo y esa agua, esos manantiales de vida eterna están dentro de nosotros. Entonces, debemos regar nuestros desiertos con esa agua, con ese manantial, con el poder del Espíritu Santo, con la palabra del Señor. Nosotros debemos de tener la palabra del Señor en nuestra boca, tal y como dice el Señor, como una espada, para cortar, para poder salir adelante de todos y cada uno de los desiertos que estemos pasando. Salmo 63:1, PDT. Es una canción de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y dice así: Dios mío, tú eres mi Dios, desesperado te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser suspira por ti, como la tierra seca y árida desea el agua. Nosotros así también debemos de desear a Dios cuando estamos en el desierto. Mirarlo a Él y desearlo para que nuestro desierto pase y cuando pase le demos la alabanza al Señor. Jeremías 17:7-8, BLPH. Bendito quien confía en el Señor, quien pone en el Señor su seguridad.
Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No temerá la llegada del estío, mantendrá siempre verde su follaje. No le inquietará un año de sequía, ni dejará por eso de dar fruto. Cuán hermosas palabras Dios nos da si confiamos en Él y si creemos con gozo, con alegría, que todo lo que nosotros vivimos es para bien. Juan 7:38 BLPH. El que cree en mí, como dice la Escritura, desde sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Es importante que cuando nosotros estamos en el desierto, tomemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía y el Espíritu Santo es el que nos da soplo de vida. Necesitamos permitir el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros desiertos, en todo lo que nosotros hagamos. Necesitamos forzosamente del Espíritu Santo. Porque muchas de las ocasiones esos desiertos nos producen desánimo. Muchas de las ocasiones esos desiertos nos producen cansancio. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos confiar en el Señor y creer que todos los desiertos que nosotros pasamos son un propósito de Dios. Y bendecir a Dios por todo lo que nosotros pasemos. Bendecirlo, no quejarnos, darle gracias. Porque todo lo que Él permita, lo va a permitir con un propósito en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene ahora con tu desierto? Pregúntale, ¿qué quieres que yo aprenda? Ayúdame a reverdecer en el desierto, a aprender a tener fuerzas, a tener vida donde no la hay, a tener vida. Pidámosle la ayuda al Espíritu Santo de Dios, porque es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede guiar en cada desierto de nuestra vida. Yo les bendigo en este momento. Que el Espíritu Santo se mueva así como se movió sobre la faz de las aguas en sus desiertos. Que toda sequía en el nombre de Jesús hoy perece. Y en el nombre de Jesús hoy hay nuevos renuevos en sus vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda tristeza hoy se va en el nombre de Jesús. Toda soledad sale ahora en el nombre de Jesús.
Todo aquello que te está impidiendo salir de tu desierto, hoy queda derribado en el nombre de Jesús. Por el poder de su palabra y por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy reverdeces en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanas y hermanos. Bendiciones.